Gabon guztioi, otzaian gaude dagoeneko negua aurrera doa, eta hemen jarraitzen dugu Radio Vitorian Eusko Ikaskuntzaren mahai ingurutan. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy les hablamos de patrimonio arquitectónico, de elementos menores. A ver si son tan menores como dice su nombre o son elementos importantes en el patrimonio arquitectónico de Álava, del territorio alavés. Un trabajo realizado por una serie de personas que nos acompañan aquí en los estudios de Radio Vitoria. 6 libros también nos acompañan en esta tertulia, que como suelen decir los pequeños de las casas, chiquis, pues son tochos, verdaderos tochos, grandes, con un montón de elementos menores alrededor del patrimonio arquitectónico de las cuadrillas alavesas, y 4 invitados para hablarnos de este amplio trabajo realizado en territorio alavés. Así que vamos con las presentaciones. Victorino Palacios. Victorino es técnico en patrimonio arquitectónico. Victorino, Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, habéis venido 4 invitados por parte de Eusko Ikaskuntza con 6 tomos que corresponden, creo, cada uno de ellos a las cuadrillas de Álava. Falta una cuadrilla que es, por una vez, la de Vitoria-Gasteiz. La capital suele ir por delante, pero en este caso se ha quedado por detrás y los pueblos le han tomado la delantera. Bueno, explica, Victorino, este trabajo. ¿Quién lo encarga? ¿Quién es Victorino Palacios? ¿Por qué se hace? ¿Existía un vacío? Ponnos un poco en contexto. Bien, bueno, pues voy a empezar un poco cómo surgió la idea de catalogar, inventariar estos elementos menores. ¿No existía? No. Se estaba haciendo, y yo estaba contribuyendo un poco a hacer lo que es el inventario de arquitectura rural, que ya se llevan 13 tomos y se dejó en el año 98, creo recordar, o 97, por la exigencia que requerían el tomar en cuenta una serie de elementos que estaban desapareciendo, que eran, por esto, elementos un poco que estaban en los pueblos, pero que la gente o los concejos no lo tenían mucho en cuenta, ¿no? Y llegaban también a Diputación, por otra parte, peticiones para que se restaurasen esos elementos. Como no se tenía en Diputación normalmente relación o ningún tipo de estudio que reflejase un poco esos elementos, pues se propuso que empezásemos un poco a catalogar esa serie de elementos menores para que no se llevasen un poco a una pérdida irreparable posteriormente, ¿no? Bueno, para ir aclarando conceptos y que los oyentes sepan rápidamente de qué estamos hablando. ¿Qué es arquitectura rural? ¿Qué es elemento menor? Con ejemplos. Bueno, pues en los elementos menores, que no es la palabra muy bien apropiada, ¿no? Pero había que distinguirlos un poco de lo que estábamos haciendo anteriormente de los edificios civiles, donde entran ya palacios y donde el catálogo monumental y lo de Micaela Portilla, ¿no? Pues para diferenciarlos un poco, por llamar un poco la atención, pues no sé. ¿Lo de Micaela cómo se denomina? ¿Patrimonio? Patrimonio un poco de militar, por decir así, un poco torres y casas fuertes, ¿no? Un poco con ese tipo de denominación. Uh-huh. Entonces, en esto era un poco esa referencia para significar que, aunque era un patrimonio que no era tan monumental, pero que tenía su interés porque era del pueblo, ¿no? Había surgido del pueblo y era para el pueblo. Nos parecía muy interesante esa denominación, ¿no? ¿Y qué ejemplos? Pues ahí cogemos diferentes actividades que se han podido tener en los diferentes pueblos. Puentes, molinos, fuentes, expresiones también arquitectónicas que tienen con relación con espacios, juegos tradicionales, cruces, o sea, cruceros. Tienen también luego con actividades un poco agropecuarias, como pueden ser corrales, abejeras, guardaviñas. Luego también preindustriales con tejeras, caleras. ¿Todo esto es arquitectura rural? Sí, arquitectura rural, igual que los edificios también que están en los pueblos, son arquitectura rural. Lo que pasa es que estos son más bien dedicados un poco con las actividades propias de las gentes de los pueblos. Uh-huh. ¿Y son más o menos sinónimos elemento menor y arquitectura rural?
Pues no necesariamente, se puede llamar tradicional, vernácula, sí, podríamos decir, pero yo creo que sí se podrían. Sí, la idea es realmente recoger en estos elementos menores aquellas muestras de arquitectura rural que no han sido recogidas anteriormente. Y en ese sentido, el trabajo es un encargo, ¿qué es? ¿Es un encargo realizado por una institución o cómo accedéis a realizar este trabajo que, por el tamaño de las publicaciones, esto no se hace en 2 meses? No, y a veces ni en 2 años tampoco. Por ejemplo, el ejemplar de la Guardia de Rioja Alavesa, para hacer el ejemplar desde el trabajo de campo hasta el libro que tenemos delante, fueron, si no recuerdo mal, 3-4 años. Dependiendo de la extensión y de los elementos inventariados, necesitas evidentemente más de 1 año. En cualquier caso, ninguno tiene menos de 2 años de trabajo. ¿Y lo habéis ido haciendo conjuntamente en cada una de las cuadrillas o 2 años para Montaña Alavesa, no sé cuántos para Rioja Alavesa? Sí, normalmente como van un poco apoyados, subvencionados un poco tanto por Gobierno Vasco y Diputaciones, ellos ofrecen un plan de ayudas. Entonces se gestiona a través de las cuadrillas, que son las peticionarias, ¿no? Y la concesión al 50% se comenzó en un principio a financiar estos trabajos, ¿no? Por Diputación y Gobierno Vasco. Y ellos son un poco, y entonces cada año se hace un primer, que es el estudio de campo, ¿no? Donde se recoge y se mete todo en una base de datos, que la llamamos elementos menores, y luego hay una segunda fase que es una poco recopilación, ¿no? De todos esos elementos, ¿no? Para volcarlos luego a lo que es una publicación. Entonces se hace ya luego ahí el estudio más específico, ¿no? De cada uno de los tratamos por 6 temas. Yo creo que los incluimos más o menos en 6 temas por su tamaño y luego en principio, cuando se comenzó la colección, pues creíamos que era un poco determinar cuáles eran los elementos más comunes, ¿no? Y claro, los puentes es un apartado que suman bastantes elementos, ¿no? Fuentes y alabaderos, abrevaderos también es otro apartado que tenía también su importancia. Y también los molinos, que era otro elemento, ¿no? En cambio, pues hay otra serie de elementos como juegos de bolos o cruceros que se dan en unas zonas más que en otras. Ya podéis perdonar, menudo catarro, el invierno. Bueno, ¿y cuándo comenzáis? ¿Por primera vez, no sé, la primera línea o la primera investigación o el primer trabajo que... ¿cuándo comienza para la publicación de estos 6 libros y cuándo termina? Pues vamos a ver, comenzar, creo que comenzamos en el año 96, puede ser, con 14 años casi. Exactamente, con la cuadrilla de Zuya, con la cuadrilla Zuya fue la primera, y a partir de ahí ya se siguieron un poco con cada una del resto de las cuadrillas, ¿no? Y como comentábamos anteriormente, pues entre unas y otras, pues 1 año o año y medio de estudio, de realización de trabajo de campo y volcado a las bases de datos, más luego otro año entre que se hace los diferentes capítulos y se publica, o sea, se imprime, pues más o menos entre 2 años y medio, ¿no? En algún caso ha durado algo más, en el caso de la guardia que decía José, porque ahí se nos complicó un poco en cuanto al número de elementos que recogimos, que eran un poco todos esos temas de los guardaviñas o refugios, ¿no? Que nos desbordó en principio cuando hicimos el primer sondeo de qué cantidad había, ¿no? Podía haber, pues lo surgimos, o sea, hicimos sobre planimetría, sobre plano, mirando a ver cuántos podía haber en cada municipio. Calculamos que unos 70, 80, y luego nos resultó pues que había... quedó corto. Pues 300 o 400, ¿no? De todas las formas, creo que recogimos en La Rioja como 2000 y pico refugios. Sí, sí. Bueno, si veis que no puedo seguir y que tenéis que seguir adelante vosotros solos, pues tiráis para adelante y aquí os dejo con los oyentes de Radio Vitoria. Bueno, iban a estar en buena compañía. ¿Y cuántas personas trabajando en todos estos libros, en todas estas publicaciones? Bueno, pues han pasado diferentes personas, ¿no? Comencé yo en principio, pero luego se han ido agregando. Para hacer la labor de campo siempre ha habido personas, ¿no? Sobre todo gente que en aquellos momentos dependía de Agustín Azcárate,
pues ellos, arqueólogos, pues ellos comenzaron... De la universidad, sí. Gente que estaba trabajando, o que eran estudiantes, o que habían terminado ya, pues con ellos se empezó a hacer labor de campo y descripción de fichas, ¿no? Y entonces han ido pasando diferentes personas hasta que, bueno, uno de ellos que se quedó, que trabajó con él, ya se quedó conmigo un poco para rematar ya los últimos, pues fue José, ¿no? Así que, ¿qué tipo de profesionales? Veo que hoy en la mesa estáis arqueólogos, topógrafa, pero ¿qué tipo de profesionales suele ser? Pues normalmente también hay en algún momento, pues también pues historiador ha habido en algún momento, ¿no? Y luego dibujantes también ha habido, también personas un poco que son las que nos ayudan a determinados pues dibujos o detalles que... Y luego en los últimos ya un poco pues la topografía, pero los topógrafos han intervenido más en una segunda fase que es en esta elaboración de libros, y no es ya en la siguiente, que es de restauración, o sea, de intervención ya de recuperación de esos algún elemento, ¿no? Que es lo que estamos ahora, por ejemplo, con Amaya y con Ismael, pues actuando sobre algunos elementos, y entonces ya intervienen. Así que el trabajo de Ismael y Amaya es, digamos, posterior a la publicación. Exactamente. A catalogar, a publicar, posterior. Exacto. Bueno, pues antes de ir con Ismael y con Amaya, vamos a poner un ejemplo. No sé, un elemento arquitectónico, de arquitectura rural, elemento menor, pues que os haya llamado la atención. Fijar la vista, no sé, en un juego de bolos, en una fuente. Hay tantos. Uno, quedaros con uno. Es para que los oyentes sepan cómo se trabaja con esto. Uno va allí y qué es lo que tiene que hacer. Cuando se encuentra, pues el ejemplo que nos pongáis. Quedaros con uno. Vamos a aprovechar igual para vender el producto. No sé, se me ocurre la tejera del lanciego, por ejemplo. Tejera del lanciego. Sí. Ahí se hacían tejas. Evidentemente, sí. Sí. Bien. Uno. Pues bueno, la tejera del lanciego es... lo cito porque es un elemento que digamos que ha pasado por todas las fases, desde el inventariado, documentación, etcétera, publicación en su inventario, en su catálogo correspondiente, y luego esa fase posterior, que es una vez que se tiene controlado el grueso de los elementos, se intenta intervenir en algunos que su importancia arquitectónica, patrimonial, histórica, etcétera, pues merece la pena dedicarles un estudio puntual, ¿no? Y en este caso se hizo con la tejera del lanciego, se hizo una excavación arqueológica, es de las pocas industrias de este tipo en Álava, bueno, me voy a arriesgar y voy a decir la única, que tiene un estudio global, no solo de lo que es el horno en sí, sino de todo el entorno. ¿Es alguna de estas? Eso es. ¿Cuál es? Esto es los hornos. Bien. La zona de los hornos de combustión. Llegamos a conocer no solo dónde se trabajaban las tejas, sino incluso de dónde tomaban agua. Hicimos sondeos incluso para saber dónde extraían la arcilla también. Y tiene un proyecto de, digamos que la consolidación y restauración del horno ya se ha llevado a cabo y ahora está pendiente, o sea, el tema de difusión. Aquello estaba, no sé si es lo correcto decir en ruinas, pero vamos, que no estaba en buenas condiciones. Bueno, en ruina yo no diría, estaba bastante bien para lo que nos solemos encontrar, ¿eh? En cualquier caso se necesitaba una consolidación y una adecuación para que cualquiera, al final el fin último es que la gente no solo tenga un libro donde encontrar las cosas, sino que pueda ir allí y disfrutarlo, ¿no? Entonces había que acondicionarlo también para visitas. Bien. Y ya se ha hecho ese trabajo. Sí. ¿Es ahí donde entra Amaya, donde entra Ismael? Eso es. En esa situación, digamos, puntual de ir más allá de una intervención seria arqueológica histórica, es donde entrarían, pues, otro equipo de arqueólogos, topógrafos, etcétera. Bueno, pero esto no es vamos a arreglar la tejera, pues vamos a poner bote entre todos. Habrá que presentar un proyecto, no sé si es la Junta Administrativa, el Ayuntamiento, la cuadrilla quien toma la decisión de, pues vamos a arreglar. Sí, en principio nosotros cuando solemos terminar cada una de las zonas de las comarcas o de las cuadrillas, pasamos a la cuadrilla correspondiente un listado de aquellos elementos que nos parecen los más interesantes y que merecen la pena conservarse y ponerse en valor, ¿no? Y a raíz de ahí, pues entonces, pues tomamos contacto con aquellos ayuntamientos, ¿no?,
para que ver si ellos están dispuestos, ¿no?, a tomar esa iniciativa de restaurarlos y ponerlos en valor. Y de ahí comenzamos un poco, pues buscar un poco la financiación, ¿no?, a ver a través de qué ayudas, ¿no?, o bien de Diputación, de Gobierno Vasco, de cualquier otra institución, ¿no?, podemos realizarlo. Esa es un poco la dinámica que llevamos una vez que tenemos los estudios ya hechos, y creemos que hay algunos que por iniciativa privada de las personas de los concejos no se pueden llevar a cabo, y para eso, una vez que nosotros conocemos en el Estado y el interés que tienen, no proponemos, ¿no?, que se puedan recuperar y poner en valor. ¿Y ahí cuál es el trabajo, por ejemplo, tuyo, Amaya? Pues, bueno, depende un poco del elemento que se quiera documentar. Claro, yo, por ejemplo, la tejera, por ejemplo. Pues en ese caso, precisamente, no hicimos tomografía en ese pues caso. con otro. Pero si tuvieses que hacer. Claro, depende un poco del estudio que se quiera hacer después, ¿no? Depende un poco si solamente va a valer como documentación para el equipo de arqueología, pues quieren hacer se quiere documentar la excavación, se quiere documentar el edificio en sí, la tejera, la presa, el molino, depende de lo que ellos quieran hacer, se pueden hacer diferentes tipos de documentación, ¿no? ¿Pero qué hace una topógrafa? Sí, es un poco extraño metidos en este mundo de arqueólogos. Pues fundamentalmente si los arqueólogos hacen una excavación, lo que sí que hacemos es documentar todo lo que va saliendo en esa excavación. Es decir, vamos con la estación total y vamos documentando todo lo que les vaya saliendo. Es decir, si sale un enterramiento, si sale un foso, si salga lo que salga, se va documentando. De tal forma que ellos tienen pues toda esa documentación luego en un sistema informático, un sistema de dibujo asistido por ordenador, pues para hacer luego posteriormente los análisis que necesiten, pues de superficies, de volúmenes, lo que ellos necesiten. Luego también se suele documentar el edificio, pues en caso de un molino, pues los alzados del molino, los puntos que definen la volumetría de ese molino, de tal forma que bien ellos pueden hacer una lectura de alzados, pueden hacer sus propios estudios, o bien se puede aplicar ya pues para la restauración, para la arquitectura, es decir, pues un plano de sección, ver el desplome que puede tener en un momento dado pues uno de los alzados, o ver el estado en un momento dado que tiene ese edificio o ese elemento a documentar. Entonces, bueno, digamos que es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver a los topógrafos, ¿no?, que estamos acostumbrados a verlos en la carretera, en una obra civil. Entonces es completamente diferente, ¿no? Es un trabajo más de detalle. Es decir, bueno, pues hay que documentar un poco, digamos que al gusto del cliente. Es decir, si se va a hacer una restauración, pues el restaurador es el que te va a decir lo que él necesita. O si se vas a trabajar con un arqueólogo, el arqueólogo va a ser el que vea qué documento necesitas, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, la propia documentación topográfica ya es un documento en sí. Es decir, puede valer para los arqueólogos, para los arquitectos, para los restauradores, pero ya la documentación ya por sí también es un trabajo. Es decir, estamos registrando cómo estaba un molino en una época concreta, ¿no? Entonces, bueno, pues ya de por sí ya es un trabajo añadido, que se da pues a ese elemento menor o mayor, a lo que tengamos que... Y da igual que ese elemento esté en superficie, bajo tierra, se puede trabajar. Un topógrafo puede hacer trabajos distintamente, no tiene que ver con que esté bajo tierra o no. Nada, no es exactamente igual. Sí, más o menos la metodología es lo mismo. Lo que pasa, pues bueno, que se aplican diferentes procesos, pero sí, no es un poco... Ismael, ¿y tu papel en esta historia? Pues también depende de los elementos y depende del momento en el que intervengamos. Es decir, bueno, pues los arqueólogos normalmente, pues como ha dicho Vitorino, pues un poco al final participamos, pues podemos participar en el proceso de catalogación y podemos participar también en el posterior proceso, digamos, de profundización en la investigación de un elemento concreto. En esta ocasión, pues bueno, en mi caso, cuando participamos en un trabajo de este tipo, fundamentalmente, pues eso, el trabajo consiste en profundizar, en dar una nueva, por así decir, vuelta de tuerca a lo que de hecho en este trabajo de catalogación ya se expone, ¿no? Porque también hay que decir de este trabajo que solo pues ya tienes delante los volúmenes, ¿no? Que bueno, fundamentalmente podría decirse que es un trabajo de catalogación y que podría decirse que es descriptivo, ¿no? Pero al final se ha volcado ahí un trabajo que supera con creces lo meramente descriptivo y ya realmente hay un verdadero estudio en toda profundidad de cada uno de los elementos. Por eso digo un poco que lo que tratamos es darle una nueva vuelta de tuerca. Pues por ejemplo, dependiendo del tipo de elemento, pues lo que se trata es de hacer una lectura de alzados, por ejemplo, se hace
una lectura de los elementos, los diferentes estratos que componen los distintos elementos para poder, pues imaginémonos, tenemos un puente que genéricamente viene datado o mediante documentos en el siglo XVI o en el siglo XVII, ¿no? Pues nosotros tratamos de profundidad en la estratigrafía a ver si podemos ir más allá propiamente del documento escrito y en base a la materialidad del propio edificio, pues decir, bueno, generar el puente este es del siglo XVI, por ejemplo, pero tenemos estos dos elementos, estos dos pilares que tienen que ser necesariamente anteriores, ¿no? Tratar de profundizar algo más en el elemento, aquello de lo que aparece, de lo que aparentemente es, pues ir un poco más allá. Incluso a veces al revés, ¿no? Te puedes encontrar en documentación un puente que hay una noticia en el 1452, por poner un ejemplo, pero realmente la arquitectura que se conserva a día de hoy no tiene nada que ver con lo que pudo haber en 1452. Estamos hablando de unas arquitecturas que, por el simple uso, por donde están colocadas, etcétera, sufre muchos cambios, muchas modificaciones continuamente. Entonces, realmente, si consigues, o conseguimos, mejor dicho, retomar esas diferentes fases constructivas, le estás dando vida realmente a ese elemento, ¿no? Estás viendo lo que ha ocurrido allí. O sea, no sé, hay que tener en cuenta que realmente la denominación de arquitectura menor puede incurrir en el equívoco, en el sentido de que parece que yo creo que lo de arquitectura menor es un poco injusto, entre comillas, por lo que tiene con respecto a la arquitectura monumental, ¿no? Que es la de las iglesias, la de las torres, cuando en realidad la arquitectura menor realmente es la que, pues incluso desde el punto de vista arqueológico histórico, te aporta más para conocer la historia de una sociedad, más incluso que las iglesias y más incluso que las murallas y más incluso que otros muchos elementos, porque son elementos realmente infraestructurales, ¿no? Son las carreteras, son los puentes, las cosas que día a día se van transformando. Y de hecho, yo creo que lo comentaba a José hace algunos días, que es una lástima que el último catálogo que se hace, el último volumen, sea el de Vitoria, porque probablemente Vitoria, con su propio crecimiento urbanístico a lo largo de estas últimas décadas, es la que potencialmente la ciudad que más ha destruido, entre comillas, elementos menores. Es decir, el propio crecimiento de la ciudad hace que desaparezcan fuentes, que desaparezcan los cauces de los ríos, se transformen, que puentes sean fagocitados, ¿no?, por el nuevo urbanismo. Cantón de las Carnicerías tenía una fuente, ahora no la tiene. Por ejemplo, ese es un caso clarísimo, ¿no?, que a todos creo que estamos aquí, lo hemos comentado varias veces, nos ha dolido bastante, porque bueno, pues igual no era es una fuente, creo, por lo que me contaron el otro día, yo no tenía ni idea, pues que las vecindades, cuando no había abastecimiento de agua en las casas, recogía el agua ahí. No solo eso, José, que está haciendo la tesis sobre la cuestión de las fuentes y tal, podrá decir más, pero es que esa fuente particularmente igual no la pila exactamente que se conservó, pero esa fuente era sino la primera de las primeras que tuvo la ciudad. Sí. Esa de las primeras, sí. Con detrás una que había en Torre Santo Doña Chanda, Domingo, para que se hagan idea, seguro que se acuerdan de ella. con la que había en la plazuela de Santo Domingo, las primeras, sin duda, que tuvo Vitoria dentro de los muros. No me acuerdo de la de Santo Domingo. Sí. Es donde está la Fuente de los Patos. Sí, en esa zona. Pero incluso antes también está luego la que en el cantón de San Roque, enfrente del Bode, ahí había una fuente también, hasta hace 2 días, ¿no? Sí, yo me estaba refiriendo concretamente a esa. Hay muchas de esas de las que habían los cantones que han desaparecido, por ejemplo, y claro, pues también da un... Aparece, no sé si son elementos menores, esto que voy a decir también, yo qué sé, una pista de skate. ¿Es un elemento menor? Sí, también se podría considerar, porque es una actividad deportiva y que recogemos actividades deportivas. Es cierto. Lo que pasa que nos hemos un poco más... Desaparecen unas, pero aparecen otras. Sí. Hemos ido un poco más a lo tradicional, aunque muchos juegos de bolos se han recuperado, ¿no? Pero hay otros que están ahora perdidos, ¿no? Porque muchos de los pueblos ya están medio deshabitados, entonces ya no se practica, ¿no? O practican otro tipo, o se concentran en algunos pueblos, ¿no? Con más... A mí el tema del juego de bolos me gusta. No sé, ¿hay algún juego de bolos muy especial en Álava? Sí, a mí nos llamó mucho la atención el del Ocondo,
en Ocondo, el de la sidrería me parece que era Aguirre. Chacolí Aguirre. Pero ese no es el bolo a la vez de la llanada que No, conocemos. es el ayalés, que es otra tipología. Sí, normalmente pues en diferentes zonas, el que más se practica desde luego es el de la llanada, ¿no? El de la foto. Sí. El que el de aquí que se meten recoge, 3 dedos. Sí, los cuatro dedos. Se meten los 4 dedos en la bola. Sí, en la bola. Y el pulgar en el otro. ¿Y cuántos tablones tiene? Tiene 3 tablones. Tiene 3 tablones, más luego al final tiene lo que le llaman la piedra, con 9 bolos, ¿no? Y luego uno más pequeño, que es el que es movible. ¿Y solo es de Ayala o tiene influencias de Cantabria o de Burgos? Sí, y de Burgos también. Es que hay diferente, es otro tipo de juego, aunque es muy parecido también en la zona de Valdegovía. En la zona de Valdegovía también es el de 9 bolos, pero se juega de otra forma distinta. Lo cierto es que en cada pueblo, y no sé, y entre los mismos gente de un mismo pueblo sacan diferentes modalidades. Cada uno quiere hacerlo pues de una forma, pues no sé, particular o peculiar, ¿no? A la hora de decir, oye, pues tiramos de esta forma o tiramos de otras. Hoy en día ya parece que desde los años 60, desde que existe la Federación Alavesa de Bolos, pues ya se ha intentado normalizar, regularizar, ¿no? Pero todavía en muchos pueblos todavía se sacan sus propias normas, ¿no? ¿Conocéis juego de bolos en Salinas de Leniz? El Salinas de Leniz, no. No, pues entonces no os pregunto, porque tenía una curiosidad sobre ese juego de bolos de Salinas de Leniz, que es en Guipúzcoa. Bueno, luego, no sé, por ejemplo, aquí entre las fotografías de la portada del de Salvatierra, veo un juego de bolos, no sé, ¿esto tiene 2 tablones o...? ¿Qué juego de bolos es ese? Sí, este es el de Zalduondo. ¿Zalduondo? Sí, es que justo se practican las 2 modalidades. El juego a la vez más luego el de remonte, es decir, el que va un poco sobre tierra, y tiene otra forma de jugar un poco, que también se juega también en Arabayona. Bueno, se va perdiendo ese juego, de remonte, de la remonte. O sea, que en Zalduondo, exactamente. 2 modalidades. Sí, en Salvatierra, desgraciadamente, también existía junto a la muralla otro juego de bolos que era doble de las 2 modalidades, porque que ahora ha desaparecido. Ahora hay juego de bolos. Hay juego de bolos, pero ya moderno. Han hecho junto a los polígonos deportivos donde están concentrados todos los equipamientos deportivos, pues han hecho una nueva bolera. Juego de bolos, ¿no? En muchos casos ya cuando era un juego de bolos importante, porque hay juegos de bolos que están al aire libre. Sí, pero hay otros muchos que están cubiertos. La techumbre generalmente de madera, ¿no? Sí, todo es todo el entramado que lleva, toda la estructura es de madera, generalmente es de madera, y además se suelen ver unas soluciones muy curiosas, ¿no? De tijeras, de unas cerchas muy hechas con mucha rigor en cuanto a que la gente busca soluciones muy muy curiosas, ¿no? Con esos pequeños elementos mozos o con corvas perfectas para moldar a las piezas que tienen, ¿no? En muchos pueblos el juego de bolos en Álava pues sería como para un navarro el frontón, porque muchos pueblos de Álava solo había, en cuanto a juegos, juego de bolos, no tenían un frontón. En todas las zonas de Álava hemos encontrado juegos de bolos con diferentes modalidades, pero en todas se han practicado, ¿no? En algunas pues llevan apoyados, depende también un poco de la meteorología, ¿no? Pues son más apropiadas para que les hayan hecho un pequeño edificio, ¿no? En la parte pues de estribación de la Gorbea y demás, pues todas, más o menos, están casi todas cubiertas. Ondategui. Sí, casi todas. Victoriano. Pues Guapegui, pues vas también por la zona más de Barrundia y también pues son todas también cubiertas, pero todavía permanecen algunas en juego de bolos que están descubiertos. Me estoy acordando ahora pues la de la Rea no, que suelen estar delante de las iglesias, ¿no? En ese pequeño espacio, recinto que hay en el anterior al pórtico, pues suelen estar abiertos. Pues en Marieta, por ejemplo, llevan una. En Narvaja, otra también muy bonita delante de la iglesia. Bueno, en casi todos los pueblos, en Nubilla, ¿Dónde están colocados? Te está dando además una pista de la importancia que tenían. Siempre están asociados a espacios centrales de la vida. O bien la iglesia, o bien la casa de concejo, plaza, en fin, que son además del aspecto lúdico, digamos, son elementos de socialización, ¿Qué de ha pasado? reunión.
¿Qué pasó con Vitoria? Que era muy complicado empezar por Vitoria, que había que pues empezar por los que quizás más veces están desatendidos, y empezasteis por los pueblos. Sí, bueno, yo más o menos cuando se comenzó, yo fui un poco el culpable un poco de que se empezase de esa forma, es siguiendo un poco el proceso que se había seguido un poco con el inventario también de arquitectura de edificios, ¿no? Empezar un poco por los pueblos porque entendí yo que Vitoria estaban más protegidos en cuanto a que pues se necesita últimamente pues más peticiones de licencia a la hora de poder modificar, ¿no? En cambio en los pueblos pues estaba más descuidado ese tema, ¿no? Entonces por eso entendí que era más prioritario el poder atender los pueblos, la parte de la zona rural, que la zona de la capital. Y luego también porque aunque vayan desapareciendo y se modifican más rápidamente en la ciudad, pues siempre queda constancia de documentación que en los pueblos normalmente no existe. Por ejemplo, no sé, estación de autobuses. Bueno, nosotros en ese tema tampoco no tocamos, ya son esos edificios que se nos pasan. Estación de autobuses quedaría en una especie de limbo que nadie trataría, porque en general, pues eso, los arqueólogos o arquitectos, historiadores del arte que nos concentramos normalmente en arquitectura más histórica, monumental, digamos, en una definición clásica. Y de hecho, pues por ejemplo, era un edificio muy peculiar, ¿eh? Todo lo que se refiere, eso que entraría dentro de lo que se suele llamar patrimonio industrial, no porque sea propiamente industrial, sino porque todo lo que se acerca a lo contemporáneo, ¿no?, viene recogido dentro de ese término, pues realmente es una pena, pero queda desaparecido. Quiero decir, no sé, pues se me ocurre la habilitación que se hizo de la antigua azucarera para transformarlo en lo que actualmente es, pues bien hubiese merecido un seguimiento arqueológico tal como lo merece cualquier vivienda del casco histórico, por ejemplo, y sin embargo pues no me consta que se hiciese, y pongo ese ejemplo como podía poner otros muchos, ¿no? Particularmente el caso de la estación de autobuses, bueno, entonces casi no estaba metido en las cuestiones arqueológicas, ¿no? Pero a mí me pareció una gran pérdida, y sobre todo creo que fue una gran pérdida pues precisamente de ese tipo de cosas que están en un limbo, que lo único que las sostiene un poco a su sitio, de un poco, al menos el cariño de la gente, que más o menos la gente le tenga un edificio que ha formado parte de su paisaje urbano durante décadas, ¿no? Y que de repente, pues primero iba a ser una cosa, luego iba a ser otra, y al final el que pierde es el edificio original que ocupaba aquel lugar, que es el único que desaparece, para encima actualmente, ya me estoy desviando igual mucho del tema, tener una estación de autobuses que lleva provisional, que lleva ya no sé ni la de tiempo. A eso no hay que hacerle mucho estudio. A la actual. A la provisional. Bueno, no, desde luego no. Si acaso uno sociológico. Desde luego. Bueno, y no sé, ¿qué os han dicho en este recorrido que habéis hecho por Álava los vecinos? Cuando de repente en un pueblo, que hay muchos en Álava, yo qué sé, de 35 vecinos, os ven sacar fotografías allí a la fuente, al juego bolos, que preguntáis a ver dónde está el molino, que luego van los topógrafos con toda su parafernalia, y es cuando se asustan, gente, que es cuando asustan, ahí viene el miedo, que me vais a expropiar, tú para quién trabajas, a ver qué mides. Entonces, uno son la infantería ligera y otro la pesada, y ya vienen ahí con todo el instrumental, y que eso, abultamos un montón con todo. Entonces, ¿para quién trabajas? ¿Qué vas a medir? Esto es mío. Exactamente, ten cuidado que esto es mío y yo te indico. Entonces, bueno. Eso, por ejemplo, en un molino. Sí, en cualquier sitio, porque claro, normalmente están en el campo. Entonces plantamos la estación, estacionamos la estación, claro, ellos no saben lo que estás midiendo. Entonces, bueno, muchas veces se te quedan ahí al lado pendientes de a ver para dónde miras, ¿no? Si estás mirando al molino, pues bueno, bien. No solo hay que pensar en elementos comunes de un pueblo, como puede ser un juego de bolos o una fuente, también en un molino que es propiedad privada, en una chabola, bueno, claro, por entendernos, sí. Una chabola, yo qué sé, de pastor.
Sí, lo que... hay corrales, que hay una serie de corrales también. Lo que pasa que ahí tampoco los corrales, que me ha venido a la mente, pues normalmente están fuera fuera de lo que es el núcleo, ¿no? Entonces es muy difícil que la gente se pueda acercar allí, y que tampoco no hay grandes corrales o edificios. Sí, en La Rioja sí que nos encontramos con algún elemento muy interesante, porque se conjugaba un poco lo que es el corral típico de ovejas, ¿no?, con un refugio de los de guardaviñas, ¿no? Entonces se veía también algunas soluciones constructivas de entrelazados de tabicación entre las diferentes pues dependencias que formaban esos corrales, muy muy interesantes, ¿no? Lo que pasa que en otros puntos están medio arruinadas, o sea, en otras zonas los corrales prácticamente ya han desaparecido, ya no son unas pequeñas construcciones muy elementales, son normalmente a una agua, ¿no?, dependiente, y de mampostería, pero no tienen así meramente mucho interés, ¿no? Algún detalle constructivo, pero sin más. Uh-huh. Bueno, y no sé, por ir a algún ejemplo también, dentro del trabajo, por ejemplo, hecho en la cuadrilla de Agurain Salvatierra, cuando llegáis a Araya, ¿os planteáis estudiar dónde estaba Ajuria o no? Pues eso ya... Bueno, eso es arquitectura un poco industrial. Arqueología industrial, otra vez, sí. Eso, arqueología industrial un poco, que entonces eso ya también, el gobierno vasco ya se está encargando ya de recoger, de formar un pequeño catálogo inventario, ¿no?, de inventariar toda esa arquitectura, talleres, también tiene de todos los talleres que han podido haber en Vitoria, ¿no?, información más o menos documental, y sobre todo también de la maquinaria que ha existido, ¿no?, a través de lo que ha quedado documentalmente, ¿no?, porque los archivos de esas fábricas o de esas empresas todavía persisten o están en algún sitio, ¿no? Entonces, o bien en manos particulares, o bien las han cedido o las han llevado a algún archivo provincial. Entonces ahí se puede echar mano de ellos, ¿no? Uh-huh. Hay una publicación además, ¿no? Sí, arqueología industrial se hizo a nivel de todos los 3 territorios. Uh-huh. Pero bueno, ahora se está profundizando más, porque aquello fue meramente más con una preindustrial, o sea, más que industrial. En esto es más industrial, es decir, pues recogen todos los pabellones que ha podido haber pues en Vitoria y en los diferentes pueblos, ¿no? Y las maquinarias que han tenido cada una de ellas. ¿Y las estaciones? También, del ferrocarril, también. ¿Esas vosotros o ya están registradas? Esas las tiene un poco... Nosotros, lo que decía antes Isma, pues no nos metemos tanto en esta arquitectura más contemporánea, ¿no? Vamos un poco más a la tradicional, a la histórica. Uh-huh. Esa está más en mente, que tiene el mismo peligro, y de hecho se han desaparecido bastantes, ¿no? Tal vez pues ha sido también un poco fallo el no contar nosotros con ello, ¿no? Por dejaros, es que si no abarcábamos mucho, y como el trabajo también en sí requiere que se hiciese por lo menos lo antes posible para que se pudiesen tomar medidas, ¿no? Pues entonces, claro, iba a costar bastante más. El equipo pues había que aumentarlo, no llegaban los presupuestos, no sé. Son temas un poco... es muy difícil, o sea, evidentemente la catalogación incluye pues eso, cientos, miles de elementos, y claro, y todos van deteriorándose según va pasando el tiempo, por uso o por desuso, y pues igual un buen ejemplo podría ser el de la presa de Villanueva de Valdegovía, que es un elemento en el que hemos estado trabajando los 4 últimamente, y que en unos pocos años, José te puede contar la historia, pues en unos pocos años de tener un elemento, creo que data del siglo del siglo XVIII, que estaba prácticamente conservado en su integridad, y en unos pocos años pues simplemente la propia climatología pues ha hecho que en 2 o 3 años quede la mitad de la estructura ya. ¿En qué río es o en qué zona es de Está en el río Mecillo. Es el Mecillo. Sí, y allí había una presa. Sí, una presa para un molino, el molino de la Sebe. Era un molino de porcioneros o de socios, que bueno, en cualquier caso entraba casi todo el pueblo. En casco urbano de Valdegovía, digamos, de un Villanueva. poco alejado, a las afueras, digamos. Enfrente de lo que es el colegio, la escuela comarcal, enfrente, justo prácticamente enfrente en el río, ahí está. Uh-huh.
y yo creo que lo resaltable es, si bien es del siglo XVIII, creo que estamos posiblemente ante la única presa de Álava que conserve todavía parte de la estructura de madera. Era una presa con arquitectura de madera, un relleno interior de piedra para proteger y darle solidez, y bueno, aguas abajo tenía unos cordones también de piedra a modo de contrafuertes. Pero bueno, en cualquier caso es un elemento que en Vizcaya o Guipúzcoa queda más, se conservan más de este tipo, pero presas de madera en Álava, Villanueva, Valdegovía y poco más. ¿Y por qué la climatología ha terminado con la mitad? Avenidas, riadas de agua, una vez que una presa... Mira que estaba aguantando desde el siglo XVIII sí, y las... Sí. Buena parte de esto es lo que acabamos de comentar, es el desuso. Las presas antes se drenaba el cauce en un momento determinado, se arreglaba cualquier micro rotura que tuviera. Una vez que eso desaparece, ya no es de nadie, el molino deja de tener uso, la presa no sirve de nada, se deja. Y eso provoca pues lo que provoca, que en pocos años la degradación aumenta exponencialmente. Uh-huh. Es que más o menos es el arrastre que llevan antes, pues cualquier arrastre que en cualquier riada no pues se formaba, pues automáticamente la gente que estaba en uso pues lo retiraba. Hoy en día queda ahí, hace todavía más presa y claro, llega una segunda riada y vuelve otra vez con elementos además que llevan a veces troncos de madera de árboles, ¿no? Y eso lo va reventando todo, y eso es lo que ha deteriorado a esta presa. Uh-huh. Bueno, ahora, entenderme la provocación, viene alguien, entra en el estudio y nos dice: ¿y estos tochos para qué sirven? ¿Esto para qué sirve? Hombre, esto a quién les nos lo digan a la cara. Sí. Venga, que se los tiramos, ¿no? Hombre, la idea, en principio, que nació como todo, es un poco de inventariar, catalogar, es decir, tener una visión general panorámica de qué es lo que existe en Álava. Por eso es un poco sacarlo públicamente en publicaciones, es decir, que no se queden los estudios específicamente en un despacho o en un armario, ¿no? Sino que la gente los pueda conocer, porque hemos tenido el caso de que cuando han salido los libros hay gente que nos llama, ¿no? O bien al ayuntamiento nos llama directamente a nosotros, decir, oye, pues no ha salido este puentecito que os lo habéis dejado, o esto está, no se llama así. Lo malo de estos victorinos es que terminen en el almacén de la Diputación ahí en Cajas. Exactamente, ese es uno de los problemas, que no tenga un poco salida. Nosotros muchas veces lo que estamos proponiendo y hemos propuesto varias veces es que aun y todo pues salgan y que pues a la gente que le interese o que pongan promociones y que aunque sea los regalen, ¿no? O sea, en las juntas administrativas yo creo que en eso y en bibliotecas al menos los primeros yo creo que existen en cada una de ellas. Últimamente ya la distribución está un poco más dejada de manos. Uh-huh. O sea, es de alguna forma... Yo creo que esto en los pueblos a muchos vecinos seguro que les hacía mucha ilusión tenerlo y conocer. Tienen que ser los primeros lectores, al final los pueblos es de la gente que los vive, es que si no, no tiene sentido. Uh-huh. Sí que sucede, pero no son estos trabajos. A veces tengo la sensación cuando nos acercamos a cualquier pueblo que venimos ahí como una especie de casi extraterrestres, que venimos con todo nuestro aparataje, hacemos la instrumentación y de repente a veces es un poco el signo de la dinámica en la que nos movemos habitualmente, pero a veces sí que yo me quedo con una especie de resquemor de que los vecinos con los que seguramente has estado compartiendo incluso unos cuantos días de conversación, de cafés en la cafetería ahí, mientras estabas documentando el elemento en cuestión, pues luego muchas veces te encuentras que desafortunadamente no les llegan estos elementos, y no es una cosa que esté en tu mano el poder hacerlos llegar, que te gustaría, te encantaría, serían, como dice José, los primeros a los que les pondrías este material en disposición, porque desde luego son los que más lo van a valorar. Es más, diría incluso más, los primeros agentes de protección del patrimonio son los agentes sociales, la gente que está día a día junto a ellos y que ven cómo se deterioran, cómo no. Son los primeros interesados que las cosas de su pueblo se conserven, ¿no? Desde Vitoria es difícil controlarlo todo, es imposible e incluso no es deseable, ¿no? Uh-huh. ¿Qué era un humilladero? Sí, bueno, sencillamente es una cruz, un crucero al cual se le ha llegado a
cubrirse, ¿no? Ponerle un tejado, ¿no? Es decir, donde la gente pues llevaba, o bien porque había hecho una petición o tenía una rogativa, un voto, ¿no? Pues entonces, si eran en alguna época, pues ellos, eran particulares, los levantaban particulares, pues porque habían hecho una promesa, ¿no? Y implantaban pues una pequeña capillita con un pequeño Cristo, con algunas imágenes. De hecho, en algunos tienen alguna talla interesante, ¿no? Muy bonita. Lo que pasa es que han desaparecido muchos porque pues la gente pues no ha tenido respeto y se lo han llevado, ¿no? Curioso lo que pasa en Álava. Me puedo equivocar, si me equivoco hay que decir. Lo de las paredes de las iglesias han sido como espacios multiusos deportivos, que no había frontón, pues se aprovechaba alguna pared de la iglesia y aquello era el frontón. O incluso estoy viendo aquí alguna casa, por ejemplo, frontón de Plaza Libre, Orbiso, Campezo. El frontis es pues el lateral de una fachada, el lateral de una casa. Sí, en la misma plaza del Orbiso, allí estaba precisamente el juego. Claro, escogían un sitio, además céntrico. Sí, pero ¿no? Si estás en el salón tranquilamente sentado, eso tiene que... No, las paredes en los pueblos eran gruesas. Yo creo que no tenía ningún tipo de problema. A veces hasta en pórticos, en sitios muy pequeños. Claro, ¿no? Se busca además ¿qué edificio tenemos en el pueblo? Y el cura no que se tenga un aparejo regular para jugar, para que la pelota, digamos, que vuelva. Pueblos, pues, muchos la sillería de la iglesia, ¿no? Hombre, hay mucha documentación al respecto del celo que tenían los párrocos de que se jugase a pelota. No les gustaba nada a muchos. Y es más, en algún caso conozco bueno, que... y yo creo que después de misa también, que viene el cura corriendo. En algún caso las medidas, digamos, legales, las que han quedado en los documentos no fructificaban y yo tengo visto algún caso incluso que la pared sobre la que se jugaba y se hacía el bote, lo que hacían era alteraban la regularidad del muro para que el bote no fuese regular y nadie pudiese jugar allí, aunque quisiera. Y en muchas iglesias es curioso ver en esas paredes de las torres o de los propios pórticos cómo hay una especie de microperforaciones, digamos, que rasgan como si fuese un rastrillo las paredes y yo esto no sabía exactamente a qué podía responder hasta que encontré un par de documentos que hablaban de la toma de esa medida para evitar jugar a la pelota. Prácticamente todos los pueblos, ya vamos terminando, tenían una fuente. Sí, todos. Tenemos que pensar también sin fuente un pueblo no puede vivir. Tenemos que pensar cuando no tenían abastecimiento en las casas. Sí, bueno, hay que pensar lavadero, también. Sí. Fuente. De hecho, también muchos de los pueblos tenían pozos. Sí, muchos de los pueblos se consumían, se abastecían del propio río. Antes de tener igual unas fuentes o en momentos que tendrían fuente pero que llegaban la época de estío y no manaba lo suficiente, pues entonces tenían que ir a acudir al río. Y del río, en la documentación, no lo hemos comentado, pero que queremos decir que todos estos libros, cada una de las fichas, lleva un estudio también documental bastante profundo, porque nos hemos metido mucho en archivos y entonces pues se ha hecho una historia un poco del elemento, ¿no? A veces, pues, si es más jugosa que otras, ¿no? En función de esa riqueza que hayamos encontrado documentalmente. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que había pueblos que han tenido dos fuentes y además con unos, últimamente en el siglo XIX-XVIII, pues con unos arquitectos o con gente de canteros muy extraordinarios, con una filosofía y una forma de remate de hacerlo. Están desapareciendo algunos de estos elementos. Sí, algunos han desaparecido en la época de hace unos 30, 40 años. De hecho, muchos han quedado ocultos o soterrados, ¿no? Por el nuevo incremento de recalce o de levantamiento de pavimento, ¿no? Si están dentro del casco urbano será más difícil que desaparezcan, pero me imagino que antes el tipo de Amaya comentaba pues algunos edificios fuera del casco urbano, pues esos no sé, si estarán más desatendidos.
Hombre, lo que sí, hay algunos elementos que están, por estar fuera de, me estoy ahora acordando, pues no sé, de algún molino, ¿no? De los molinos, que la gente, claro, al perder ya su actividad, ¿no? Pues han venido, que empiezan por las tejas a tener goteras, las goteras van incrementándose y al final, pues todo el tejado cae sobre el interior, ¿no? Poco a poco las paredes, como no son tampoco, no llevaban masa lo suficientemente pues de cal, pues también pues se han ido lavando y al final pues van cayendo también las paredes. Y lo único que queda normalmente pues va quedando lo que es donde estaban los rodetes, la sala de los rodetes, que es lo que estaba un poco socavado, y eso es más o menos lo que permanece. Y encima de ello pues está todo lleno de vegetación, ya ha invadido la vegetación, y para muchos lugareños eso ya no existe, no queda nada. Es decir, cuando ya no hay ningún tipo de uso, para ellos ese molino ha desaparecido. Sí, pero no en cambio para nosotros no. Y eso nos ha pasado, que nos dicen, no, si no tenemos molino. Y hemos preguntado, ¿pero dónde estaba el molino? Pues nos ha señalizado, hemos ido, y claro, para ellos el edificio en sí no queda, pero debajo y lo que es estructura del molino, porque no solamente recogemos el edificio, sino que es todo el sistema hidráulico, presa, canales y demás, ¿no? Y maquinaria que pueda tener. Bueno, pues ¿para cuándo Vitoria? Pues ahí tenemos un problema, llevamos un año de pregunta. retraso, porque la cuestión es, como te comentábamos al principio, que es la cuadrilla, la peticionaria a través de las ayudas que ofrece Diputación y el Gobierno vasco. Pero la cuadrilla de Vitoria, que es el propio ayuntamiento, pues todavía no sabemos muy de acierto qué departamento es el que tiene que dirigirse a Diputación y al Gobierno vasco para poder atender, ¿no? Y hacer la petición correspondiente. Zona rural. Exactamente. Entonces hemos tenido alguna conversación con Zona Rural y entonces lo están mirando a ver si, a través también de la asociación de municipios de localidades ¿cómo es? Asabi de Asociación de Concejos de Concejos ACOBI. Hijos de algo de Lorriaga. Sí, de Lorriaga ACOBI, pues a través de ellos posiblemente se pueda empezar a hacer, y a ver si este año pues empezamos el trabajo. Bueno, José, guarda los pañuelos, muchas gracias. A ti. Hemos aguantado, ya pueden perdonar el catarro, sobre todo en los minutos iniciales. Y a los cuatro, muchas gracias por estar con los oyentes de Radio Vitoria y por enseñarles este trabajo de patrimonio arquitectónico en las diferentes cuadrillas de Álava sobre elementos menores. Han estado con nosotros Vitorino Palacios, Ismael García, José Rodríguez y Amaya Mesanza. A los cuatro, muchas gracias. Eskerrik asko. Eta zuei badakizue datorren asteburuan hemen egongo gara berriz, beste igande batean ja izango da otsailak 14 ordura arte hobeto esanda, agur.